si habéis notado, en el versículo de memoria hemos repasado Colosenses 3:12 y luego en el pasaje que hemos leído juntos hemos vuelto a Colosenses 3:12. Y esto es porque, si recordáis, la semana pasada comenzamos, pero dije que teníamos que dejarlo a medias para volver y continuar con el mensaje. Sinceramente, me parecía demasiado material que había preparado para un solo culto. Íbamos a tener demasiado en la cabeza, así que decidí romper y tratar en dos cultos distintos pues el pasaje. Pues si no tienes una hoja y quieres una hoja, yo creo que todavía tenemos algunas hojas. Si quieres levantar la mano, Alex pasará y te dará alguna hoja aquí si necesitas. Muy bien. Y para los que están con nosotros desde la distancia, no mandé la hoja, que tendré en cuenta para la próxima vez, para mandar la hoja. La semana pasada nosotros entramos en este pasaje volviendo atrás al capítulo 12, donde habla del bautismo, y ese pensamiento del bautismo da tres pensamientos que Pablo emplea en esta sección. Primeramente, la idea de la muerte. Recordamos, el bautismo bíblico, ese momento en que la persona es sumergida bajo el agua, representa la muerte. Esa persona ha muerto con Cristo. Y luego, cuando la persona sale del agua, representa esa nueva vida, esa resurrección. Tal como Cristo salió de la tumba, el bautizado sale del agua. Luego después comentamos sobre la ropa. La persona que se bautizaba, pues se quitaba la ropa para bautizarse y luego después se ponía ropa nueva después de bautizarse. Y todo este símbolo, el simbolismo del bautismo, nos lleva a ese pensamiento de un cambio de vida. Ha habido un cambio. Cuidado, no hay un cambio por el agua. El agua no cambia la vida. Por mojarse, una persona no es diferente. Lo único que puede cambiar la vida es Cristo. Entonces, morir con Cristo y resucitar con Él, esto cambia la vida. Dejar que Cristo nos quite la ropa nuestra de pecado y que nos vista en su perfecta justicia, esto cambia la vida. Y estos cambios tienen que notarse en la vida cotidiana, en la forma en que vivimos. Así que la semana pasada enfatizamos pues la primera parte de estas imágenes. Sobre todo hablamos de la muerte y hablamos de quitar la ropa que no conviene. Entonces la semana pasada vimos cómo tenemos que quitar lo terrenal, sobre todo si queremos tener la mirada puesta en las cosas de arriba, pues tenemos que quitar lo terrenal de nuestra vida, porque siempre y cuando tenemos lo terrenal en nosotros, no vamos a tener los ojos puestos en lo celestial. Así que si queremos buscar las cosas de arriba, tenemos que abrir los ojos y tiene que ver con dejar a un lado lo terrenal en nosotros. Dejar esta ropa, las palabras, comentamos la semana pasada, pone palabras deshonestas, pero son palabras vulgares, palabras que no tienen lugar en la boca del creyente. Y ahí con críticas y malos pensamientos, todo lo que nos presenta aquí, hay cosas que no pertenecen a la vida del creyente. Pero todo esto era preparación para lo que viene esta semana. Esta semana vamos a enfocar especialmente en lo de la ropa, porque Pablo enfoca su pensamiento aquí en la ropa. Y yo hago la pregunta hoy, que la pregunta es, ¿qué es lo que determina cómo nos vestimos? Hoy en día ya no nos vestimos como anteriormente. Anteriormente igual la gente se hacía la ropa, o la gente iba y pedía ropa a una persona que podía hacerles la ropa. Hoy en día vamos a la tienda. ¿A qué tienda vas tú para comprar ropa? Recuerdo hace años nos reímos en familia porque la abuela de Maribel, con sus 80 años, entró una vez en Bershka y le dijo a la chica que atendía, decir, ¿qué ropa tenéis para mí en esta tienda? Y la chica honestamente le dijo, creo que no tenemos nada para usted. O sea, usted tiene que ir a Punto Roma o hay otras tiendas
para usted. Porque, ¿qué es lo que determina qué ropa llevamos? Pues hay muchos factores que determinan la ropa que nosotros escogemos. Y no sé si te ha pasado, recuerdo hace años, Maribel me compró unos pantalones de pirata, ¿sabéis? Estos de... Y claro, yo no hubiera comprado esos pantalones nunca. Digo, me los ha comprado, me los pongo. Bueno, me los puse y bien, no pasó nada, ¿no? Pero tengo que decir que me sentía, cada vez que me los ponía, me sentía raro. Me sentía como, no sé, ese pantalón ni es corto, ni es largo, no sé si hago bien. Hoy por hoy no tengo pantalón pirata en el armario. No, yo creo que esto no va conmigo. No digo nada, si tú llevas pantalón pirata, adelante, enhorabuena, muy bien, pero no sé, para mí esa ropa no es lo mío. ¿Qué es lo que determina la ropa nuestra espiritualmente hablando? Vale, ya la semana pasada comenté, la ropa es importante y cuando hablamos del culto, es bueno que nosotros pongamos buena ropa. Cuidado, no es lo más importante. Por venir súper arreglado, no me hago más espiritual. Pero es importante, pero no estamos hablando de la ropa física, estamos hablando de la ropa espiritual, lo que, por eso lo he puesto, nos vestimos, el comportamiento nuestro, qué es lo que determina la forma en que nosotros nos actuamos. Y entonces este pasaje nos habla de lo que debe determinar esto. Lo primero que veo en el pasaje es que debe determinar la ropa o cómo actuamos nuestra posición en Cristo. ¿Habéis notado cómo empieza el 12? Lo hemos leído varias veces hoy. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Y podemos un poco correr y decir todo esto y no parar a pensar en lo que está diciendo. Pero dice, oye, cuando estás hablando de qué cosas deben estar en tu vida, cómo debes actuar en tu vida para pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo primero que dice es que Dios nos ha escogido. Esa ilustración lo he dado varias veces, pero como niño, muchas veces en el recreo, hacíamos eso, que decían dos chicos que eran los capitanes y ellos tenían que elegir su equipo. Y todos nos poníamos contra la verja y venían los dos chicos y decía, pues yo cojo a tal, pues yo a tal. Empiezan a pedir. Y el deseo de todo niño era no ser el último, porque daba mucha pena llegar al último y decir, venga, si no hay más remedio, pues cojo a este. Hermanos, Dios no nos puso en esa situación. Dios nos ha escogido en Cristo. ¿Podemos parar a pensar en lo que significa eso? Que Dios te miró a ti y dice, yo quiero a esta y a este y a este. Yo elijo. Claro, volvemos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios lo hace con Abraham y decimos, ¡ah, Abraham! Pero no es especial para Abraham. Dios escogió a Abraham, pero también nos ha escogido a nosotros. Para pensar en eso un momento y luego piensa, entonces, cuando yo me voy a vestir con las acciones que voy a hacer, ¿estoy vestido como uno que Dios ha escogido? O sea, lo tengo en cuenta, que fui escogido por Dios. Deberíamos tenerlo en cuenta. Y no solo eso, sino que somos santos. Nos dice aquí santos. He puesto aquí, Dios nos ha apartado, separado para sí. Y la imagen nos lleva al Antiguo Testamento, a los sacerdotes. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios dice, así es como se va a vestir el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es distinto. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento es un poco fuerte porque nos dice que Abraham tenía que vestirse de una manera que no podía salir al pueblo con esta ropa. O sea, estaba apartado del pueblo de tal forma que
tenía que vestirse especialmente para servir a Dios. Ahora, no todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tiene una conexión directa a lo que es el Nuevo Testamento, a nuestra situación. Yo no tengo que llevar la ropa de Aarón, porque no estoy en el santuario. Pero pensad en este pensamiento de que somos santos de Dios. Dios nos ha declarado santos. Y luego piensas, ¿y cómo me he visto? Como una persona que ha sido separado, apartado para Dios. ¿Estoy actuando de una manera que refleja esa santidad? Que yo pertenezco a Dios. Una vez más, no estoy hablando, por favor, no me malentendáis, no estoy hablando de mujeres una falda, hombres pantalón largo, de cierto material, que no estoy hablando de la ropa física, estoy hablando de lo que es nuestro comportamiento, pero nos comportamos como escogidos de Dios, por Dios, santos, santificados, apartados por Dios y para Dios. Y finalmente dice, como, como amados por Dios. Y eso creo que está en la base de todo lo que ha dicho, ¿no? Dios nos ha escogido, Dios nos ha santificado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo podemos explicar? ¿Qué vio Dios digno de amar en ti y en mí? No hay explicación. Dios no nos miró y dijo, ay, pobrecito, mira cómo duerme, mira cómo salta en medio del sueño por la noche, ay, qué bonito, me lo pido para mí. Dios nos vio en nuestro pecado, nos vio sucios y en nuestro pecado, a pesar de nuestro pecado, nos amó, nos escogió y nos ha apartado para sí. Y esa es la base de todo lo que él va a decir a continuación. Cuando él empieza a hablar de nuestro comportamiento, todo está basado en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que vamos a ver lo que dice, cómo tienen que vestirse, comportarse los escogidos, santificados y amados por Dios. Y a continuación empieza con esta lista. Recuerdo cuando memorizamos este pasaje en familia, puesto que hay 5 que vienen en el versículo 12 y éramos 5 en familia, pues ya lo repartí para la familia. Recuerdo que cuando estábamos ahí en el coche, que muchas veces aprovechamos el viaje en el coche para repasar los versículos con los niños, y decía, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de... Y yo cogí entrañable misericordia y empecé a repartir de ahí a cada uno de la familia conforme lo que me parecía que nos hacía falta recordar. Pues esa lista es una lista impresionante. Tengo que decir esto de entrada. Si nos vistiéramos así, el mundo lo notaría enseguida. Bueno, vamos a mirar la lista. He puesto aquí el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que determina cómo nos vestimos? Primeramente, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra posición en Cristo. En segundo lugar, lo que es el reflejo del carácter de Cristo. Entonces, cada una de estas palabras es algo que podemos ver en Cristo. Por ejemplo, entrañable misericordia. Lo de entrañas es interesante. Las entrañas de una persona. Claro, en nuestra mente igual la palabra entrañable ni lo conectamos con las entrañas, pero hacemos bien en conectarlo porque lo pensaban ellos. Ellos decían que la misericordia, había misericordia superficial y luego había misericordia profunda, que venía de lo más profundo de tu ser. Quizás tenía algo que ver con, ¿sabes? Esa sensación cuando ves, igual para ti es ver un poco de sangre o ver algo y sientes algo dentro de ti, en lo profundo de tu cuerpo, sientes un movimiento allí como, pues igual ese tipo de pensamiento, misericordia que es sincera,
es misericordia que nace de la persona. Estaba pensando en esta palabra, me vino a la mente Romanos 12:1. Después de los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese pensamiento de que, pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gran misericordia, lo lógico es que nos entreguemos en servicio a Dios. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa? Si Él ha dado todo por nosotros, ¿cómo podemos ser tan egoístas de decir, no, pero no me pidas nada, que la vida es mía, voy a hacer con mi vida lo que me da la gana? Pero esa es entrañable misericordia. Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. No nos ha dado lo que nosotros merecíamos. Y lo bonito es que Dios ahora dice, vestíos así, poned esta ropa, demostrar a otras personas la misma misericordia que tú has recibido. Triste que muchas veces somos como la persona de la parábola. ¿Recordáis la historia que contó Jesús del que había sido perdonado una deuda imposible de pagar? Y lo primero que hace es, sale y encuentra a un consiervo suyo que le debe nada en comparación. Y aquel hombre es fuerte porque dice exactamente las mismas palabras que él había dicho a su Señor. Y su Señor tuvo entrañable misericordia con él. Y sin embargo, a su compañero dice las mismas palabras a él y dice, no, a la cárcel, tú, tu familia, hasta que me pagues todo lo que me debes. Y dice, aquel Señor le llama a su siervo y dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué me han dicho de ti? No puede ser verdad que tú hayas hecho lo que me han dicho que tú has hecho. Y no tiene contestación, porque efectivamente, habiendo recibido misericordia, no estuvo dispuesto a mostrar misericordia. ¿Nos vestimos así? ¿Esta ropa es nuestra? ¿Lo de entrañable misericordia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Continuando, benignidad. Eso lleva más allá de la misericordia a activamente buscar, ayudar, hacer el bien a los demás. Y por cierto, aquí notamos que esa palabra pertenece también a la lista que encontramos en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es, y vamos a ver que hay varias palabras que coinciden con esa lista que tenemos en Gálatas. Pero pensando en esta benignidad de hacer el bien a los demás, no solamente cuando estoy conmovido por la situación de otra persona, sino activamente me despierto por la mañana y digo, ¿qué puedo hacer para ser de bendición a otra persona hoy? Os he animado muchas veces a venir a la iglesia con ese pensamiento. Entrar por estas puertas y antes de entrar, pensar, va a haber personas hoy que están pasando por un momento difícil. Va a haber personas hoy que están luchando con algo profundo en su corazón. Va a haber personas que igual están pues lo más bajo posible. Va a haber personas que tienen una necesidad espiritual importante. Y entrar por estas puertas preparado para intentar hacer el bien a las personas que encontremos hoy en la iglesia. Es triste, pero a veces entramos un poco en la iglesia con, bueno, es la hora, venga, me meto, hay que sentarse, empieza, hay que cantar, hay que hacer, y nos podemos poner un poco como borregos y termina el culto y bueno, todo ha sido muy bonito, venga, vamos, nos vamos, y al final, ¿qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado? ¿Sabes que venimos a la iglesia y en parte venimos a la iglesia para adorar a Dios? Esto es muy bueno, es algo precioso que podemos hacer de forma conjunta. O sea, unir nuestras voces en cantar, orar y pasar un tiempo meditando en la palabra juntos. Pero venimos a la iglesia también, porque a donde voy con esto es que igual puedes ver un sermón en tu casa. Igual puedes alabar al Señor en tu casa.
No tienes que venir a este sitio a hacerlo. Ahora, venimos a este sitio a hacerlo porque venimos a hacerlo juntos. Pero haciéndolo juntos cumple una segunda función. La función es ser de estímulo y bendición y ánimo para la edificación de nuestros hermanos. Y no quiero perder de vista nunca ese propósito de la Iglesia. Sí, hoy por hoy, más que nunca en la historia de la Iglesia, podemos escuchar sermones y buenos sermones cuando queramos. Hoy llevamos en el bolsillo un móvil y en cualquier momento podemos poner música buena que agrada a Dios, podemos poner predicaciones, ¿Por qué vive todavía la Iglesia en el siglo XXI con el iPhone? Y la respuesta es porque lo que no puede hacer un iPhone es que un hermano venga y que te dé un abrazo, que alguien pone la mano sobre tu hombro y diga, estoy orando por ti, que alguien diga, ¿te puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida en esta semana? Y no perdamos de vista eso, porque esto es la Iglesia, hermanos. La predicación y la alabanza, no estoy quitando importancia, pero no podemos perder lo otro. Benignidad. Continuando, habla de humildad. Qué difícil es pasar a la humildad, porque precisamente cuando somos benignos y hacemos bien a los demás, empezamos a sentirnos bastante bien. Empezamos a sentir qué buena persona que soy, que yo ayudo a los demás y nos venimos arriba en nuestro concepto de nosotros mismos. Recuerdo una profesora que tuve y me dijo, yo ayudo a la gente porque me hace sentir fabuloso. Y digo, bueno, bien, porque me había ayudado a mí y yo estaba contento de haber recibido su ayuda, pero me ayudó, ¿por qué? Porque le convenía al final. Y una vez más, no pasa nada. Me hizo una ayuda muy grande a mí, pero ante Dios, qué triste sería perder realmente lo que son las bendiciones. La humildad que es, literalmente la palabra tiene que ver con pensar bajo. Ahora, esto nos puede engañar. La etimología de una palabra nos puede engañar un poco, porque no es pensar bajo de ti mismo. Hay personas que van por la vida diciendo cosas como, es que yo soy muy feo, es que yo no sé hacer nada, es que yo soy muy tonto. Y esas personas que hablan así, yo creo que piensan que son humildes, pero esa no es la humildad bíblica. La humildad bíblica no es pensar mal de ti mismo. La humildad bíblica es no pensar alto de ti mismo, ¿vale? Y en ese sentido es pensar bajo, pero no es un concepto bajo. Es un concepto que dice, me veo como Dios me ve. Yo pienso muchas veces, ¿cómo sería si en nuestra casa tuviéramos un espejo que pone los ojos de Dios? Y cuando tú te mires en el espejo, tú ves lo que Dios ve. ¿Quién se apunta para ese espejo en tu casa? Yo no me apunto, no quiero este espejo sinceramente, porque no sé si me podría aguantar viéndome a mí mismo como Dios me ve. Pero qué bien nos vendría realmente vernos como somos, rotos, vernos como somos, sucios, que tropezamos, somos débiles. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que esto es una excusa para vivir en esa condición. Dios nos ha llamado precisamente a vivir de otra manera, pero es importante que nunca perdamos ese concepto de realmente lo que somos. Que no empecemos a pensar en nosotros mismos como que yo lo tengo todo en su sitio. Recuerdo un joven que estaba predicando y me sorprendió mucho porque me dijo, de repente en su sermón dice, es que, claro, veo mi vida y veo que me falta poco para ser lo que Dios quiere que sea y que parece que lo voy a conseguir en cualquier momento. Y me quedé, digo, ¿en qué espejo te estás mirando?
el que se ve a sí mismo y cree que realmente ha llegado no tiene la humildad. Pero ese pasaje en Filipenses nos habla de esa mentalidad que mira a los demás y trata a los demás como más valiosos que uno mismo. Eso es lo que he predicado muchas veces. Venir a la iglesia y ver como si vieras un símbolo de euro encima de cada persona y vieras que ese hermano vale miles de euros. Esa hermana vale miles de euros. Y yo, la etiqueta que tengo sobre mi propia cabeza, pues mira, esas personas valen más que yo. Por lo tanto, quiero invertir en los demás. Una vez más, no es abandonarme a mí mismo, no es menospreciarme a mí mismo, pero es pensar en los demás para invertir, para ayudar a los demás. Y justo cuando leemos Filipenses decimos, Padre, digo, Pablo, ¿tú vives en el mismo mundo que nosotros? Que eso es muy fuerte, eso es muy difícil vivir de esta forma. Pablo dice, sí, ese espíritu, no me mires a mí, mira a Cristo. Cristo que estaba en la forma de Dios. No, para Cristo, ser igual a Dios no era una cosa que él tenía que aferrarse. No, él estaba dispuesto a vaciarse a sí mismo, a entregarse por nosotros. Y estando en la condición de un siervo, se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Esa es la ilustración de lo que significa vivir con humildad. Vestirse de humildad es invertir en otros con nuestra vida. Continúa con mansedumbre, otra palabra que está tomada también de Gálatas. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Ese mansedumbre tiene que ver con el poder que está bajo dominio. La ilustración que muchos han usado y me encanta es la ilustración de un caballo. ¿Sabes que puedes romper un caballo? Hay caballos que se acerca uno con la mano y el caballo se tira para atrás. Con toda su fuerza. Un caballo es un animal impresionantemente fuerte. Ahora, de un caballo que ha sido maltratado, pasas a un caballo que es salvaje. ¿De qué te sirve ese caballo salvaje? No puedes acercarte, ni puedes montar, ni puedes... Ese caballo no tiene ningún propósito. En medio de estos dos extremos, ¿qué hay? Hay un caballo que ha aprendido a someterse a la voluntad del jinete. Ese caballo vale muchísimo. Los caballos son interesantes. Mis abuelos tenían caballos y el caballo sabía, era una yegua. La yegua sabía, cuando yo montaba, que yo no era mi madre, ni mi abuela, ni mi abuelo. Y el caballo hacía lo que le daba la gana conmigo. Porque decía, anda. Recuerdo que justo iba de camino para hacer un senderismo ahí con el caballo y en cuanto el caballo decidía que se acabó, quiero volver, volvía. Y yo ahí, no, pues no. Al final volvíamos porque el caballo tenía su propia voluntad. Pero el caballo que presta atención a lo que son los mandatos del jinete es algo realmente bonito. El jinete que puede con un movimiento ligero de la mano, porque se supone que no. Si el caballo realmente es un buen caballo, no tienes que tirar y llevar las espuelas y se supone que con una presión ligera en lo que es el costado y tirar de las riendas un poco, el caballo ya coge. Y ya hay una fusión entre el jinete y el caballo. Uso esta ilustración para decir, esta es una palabra que realmente se aplicaba en este contexto. Y en este contexto, Dios quiere ser el jinete que puede guiar nuestras vidas. Guiar nuestras vidas con apretar un poco,
con su pie, apretar y un movimiento ligero de las riendas y nosotros enseguida vamos en la dirección que Dios quiere que vayamos, que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Pero tristemente creo que a veces nosotros más bien somos como la yegua de mi abuela, que ahí intentamos hacer, y aunque el Espíritu Santo nos está tirando de las riendas, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos resistiendo al Espíritu de Dios. No puedo pensar en nada más peligroso para el creyente que resistir y oponer la dirección de Dios en nuestra vida. Qué ropa más preciosa, la mansedumbre. Y finalmente en esta lista de 5 dice paciencia. Sí, tenemos que hablar de paciencia. Hay alguien que ya lo tiene dominado, que tú la paciencia la tienes completamente, ya te puedes ir. Que el resto de nosotros nos quedamos para este punto. La paciencia nos cuesta mucho. Esa capacidad de mantenernos firmes cuando todo en tu cuerpo dice, déjalo ya, no puedes continuar. Yo no soy de carreras, pero mi yerno que hace estas ultras y corre, el último que hizo creo que era 500 kilómetros. Eh, cosa que no entiendo. ¿Qué es lo que te motiva a hacer una carrera de 500 kilómetros? Y no he dicho, pero estoy hablando de correr. No estoy hablando de bici ni coche, estoy hablando de correr. Y luego me empieza a explicar las dolencias que tenía en el cuerpo. El problema que tenía su amigo, que estaba vomitando constantemente y que pensaba que iba a tener que retirarse porque no podía mantener nada en el estómago. Y dices, ¿y qué es lo que te mantenía corriendo cuando estabas miserable de no dormir y de tener dolor en el cuerpo? Y hay algo en él que esa cosa que dice, no, continúo, voy a llegar a la carrera, no quiero retirarme, quiero terminar esto. Y pregunto, ¿nos vestimos con esto espiritualmente? ¿O Satanás pone lo más mínimo delante de nosotros y ya decimos, ¡guau! No puedo, es que es demasiado. Es que muchas veces no vestimos con esta ropa y nos retiramos, cambiamos de plan, hacemos y deshacemos y no somos constantes para Dios. Pero Dios dice, oye, sois escogidos por Dios, santos y amados. Poneros la ropa que he puesto en vuestro armario. Esa es la ropa que debéis poner. Y hablando de esta paciencia, en este contexto es muy interesante lo que hace, porque el versículo 13 de repente suelta. Él no ha dado explicación en cuanto a entrañable misericordia, ni benignidad, ni humildad, ni mansedumbre. No ha puesto ningún contexto. Pero en cuanto a la paciencia, dice, si uno tiene una queja contra otro, ¿tenemos queja de alguien? ¿Hay alguien que no tengamos queja contra esta persona? O sea, somos pecadores y nos pisamos los dedos. Somos pecadores, nos ofendemos unos a otros. Y a lo mejor me estás escuchando y dices, David, no, de estas personas no nos conoces. Cuanto más nos conocemos, más encontramos que la gente no termina de agradarnos, siempre hace algo que no sé por qué lo ha hecho. Y cuanto más nos conocemos, si en vez de hablar de la iglesia hablamos de la casa, hay quejas que tenemos unos contra otros. No hay casa que no tenga quejas, porque nos conocemos. Y él dice, en cuanto a estas quejas que tenemos que vestirnos de paciencia. Ahora, ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos tener paciencia con esta persona con quien vivimos, con esta persona con quien trabajamos o con la persona que sea? Y Pablo tiene dos respuestas. Primeramente, soportándoos.
Recuerdo una vez estaba estudiando esto y digo, soportándoos. Esa palabra no suena bien, que tenemos que soportarnos. Y digo, seguro que en el griego significa otra cosa. Os digo un secreto. Hay muchas cosas que cuando aprendes griego dices, ah, sí que significa eso. Y efectivamente la palabra soportar significa soportar. ¿Qué significa soportar? Significa que hay cosas que tú tendrás que entregar a Dios y decir, Dios, quítamelo. Yo no puedo llevar este peso encima, es demasiado para mí. Y el Señor nos lo quita. Cuidado, somos capaces de cogérselo otra vez a Dios. Muy capaces de hacerlo. O sea, lo entregamos a Dios y a los 2 segundos estamos otra vez pensando en esto. ¿Qué hemos hecho? Dios, tómalo. Va, dámelo otra vez. Y lo que tenemos que hacer es volver a dárselo a Dios. Y a veces tenemos que dárselo a Dios, bueno, unas 1000 veces al día. Y decir, toma, Señor. Y tenemos que aprender a poner otras cosas en la mente para no volver a tomarlo, para volver a pensar en cuanto a esto. ¿Sabes? Es algo precioso cuando podemos soportarnos los unos a los otros porque entregamos a Dios y decimos, seguramente esta persona no quiso insultarme cuando me ha insultado. Seguramente sus palabras han salido más fuertes de lo que pensaba. Seguramente había pasado un día malo y me ha contestado como yo he contestado a otros, muchas veces sin darme cuenta del dolor que he causado. Voy a soportar a mis hermanos una y otra vez. Dices, David, igual una vez, pero no muchas veces. Pues eso no es paciencia, porque la paciencia tiene que ver con mantenerse en la misma postura y no darnos la vuelta en cuanto a esto. Y dice, David, soportar suena muy difícil, ¿vale? Pues si no quieres soportar algo, tienes otra opción. Y eso es perdonándoos unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Ahora pensad, ¿cómo nos perdonó Cristo? Cristo cuando murió en la cruz extendió un perdón a todo el mundo y por lo tanto todo el mundo va a ir al cielo. ¿No? Cristo nos perdonó porque nosotros pedimos perdón. Y el patrón bíblico, y no puedo enfatizar esto demasiado, el patrón bíblico es que reconozcamos como hemos pecado, como hemos hecho daño, como hemos causado dolor a otra persona y que esta persona nos extienda el perdón. Esto es el patrón bíblico. Sabes que eso nos permite vivir con paciencia cuando practicamos el patrón bíblico. Cuando decimos nosotros, y debe nacer de nosotros, oye, creo que te he hecho daño con la forma en que he hablado. Yo no estuve bien hoy y yo hice algo, dije algo que no tendría que haber dicho. Perdóname, por favor. Si nosotros fuésemos más rápidos en dar este paso, pues sería mucho más fácil vivir con paciencia. Pero muchas veces no somos ni rápidos ni capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos estamos vestidos de humildad. Y por lo tanto, mantenemos este punto de decir, bueno, habré hecho algo, pero ¿no has visto lo que ha hecho esa persona? Ha hecho mucho más que yo. Y eso es un freno del perdón, porque no pedimos perdón porque siempre nos excusamos de esta forma. Ahora, ¿por qué usa 2 palabras? ¿Por qué habla de soportarnos y luego de perdonarnos? Y primeramente es porque yo creo que hay ofensas que igual son dignos de soportar. Son cosas que dices, bueno, es una cosa pequeña y es mejor que yo le dé el beneficio de la duda, que lo entregue a Dios y continuemos. Y si lo puedes hacer, yo te animo que debemos soportarnos los unos a los otros. Si la ofensa es tal que encuentras que no puedes soportarlo, no puedes entregarlo a Dios, está tan fuerte para ti que
que no es para soportar, entonces sigue el patrón bíblico. Vas a tu hermano a solas. No lo pongas en Facebook. No le llames a una persona para decir, mira, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. No lo pongas en plan espiritual. Mira, tengo una petición de oración. Vete a la persona que te ha hecho daño y dile, me has hecho mucho daño. Y no sé si lo sabías, pero quiero abrir la puerta para que pueda haber un perdón. Ahora es exponerte a hacer esto, porque la persona puede hacer dos cosas. La persona puede decir, te he hecho daño, lo siento, perdóname. No fue mi intención y me siento fatal que te haya hecho daño y quiero pedir perdón y nunca quiero volver a hacer esto. Oye, si ocurre eso, gloria a Dios. Es precioso esto, porque el perdón es diferente de soportarse, porque el perdón trae una restauración que no trae lo que es soportar ofensas. Soportar ofensas permite que lo entreguemos a Dios y que podamos seguir amando y viviendo con esta persona, pero no trae la misma restauración que el perdón. Pero también es posible que la persona nos haga más daño y diga, ¿yo? ¿Hacerte daño a ti? Déjame en paz. Y eso hace mucho daño. Hermanos, os quiero animar con este pensamiento de perdonar, que tenemos que ser prontos a perdonar, dispuestos a perdonar, dispuestos a pedir perdón y si alguien nos viene con una ofensa que hemos cometido, rápidos para responder en humildad y decir, perdóname, necesito que me perdones. Si nosotros nos vistiéramos así de esta forma, os voy a decir algo. Esta iglesia llamaría la atención a todo el mundo. Esta ropa llamaría la atención. Y sinceramente, los escogidos por Dios, santos y amados, deberíamos, no tenemos excusa para no llevar esta ropa. El Señor nos ha llenado el armario con ropa preciosa. Y nosotros vamos vestidos ¿cómo? Y sobre todo esto, él termina, dice, el amor. Es como el cinturón. El cinturón que anoche con los jóvenes estábamos hablando de Pedro en la cárcel y que el ángel le dice, ponte la ropa y cíñete. Ese pensamiento de no estás vestido si no llevas un cinturón. Bueno, yo fui a un colegio donde si no tenías el cinturón te ponían deméritos. Y entonces era una cosa que recuerdo un día tenía un suéter y a un compañero de la clase le pillaron sin cinturón, le pusieron deméritos, entonces él fue por toda la clase y me levantó el suéter, que yo no tenía cinturón ese día, y me pusieron demérito también por no llevar el cinturón. Así que tengo el cinturón ahí un poco metido en mi psiqui. Bueno, el cinturón, ese pensamiento de que tu ropa no está completa sin este elemento, el amor. Necesitas el amor. Necesitas el amor para que la entrañable misericordia sea verdadero, o verdadera, para que la benignidad tenga valor, para que la humildad sea humildad verdadera, porque tienes amor, para que la mansedumbre y la paciencia también se manifieste. Bueno, ¿por qué debemos vestir de la manera que vestimos? La tercera respuesta que tengo en el pasaje es por los recursos que Dios nos ha dado. Aquí nos habla de la paz de Dios que puede gobernar en vuestros corazones. Oye, ¿la paz de Dios está gobernando en tu corazón hoy? O sea, vienes aquí con esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Y tú estás tranquilo en Dios en esta mañana. Está gobernando la paz de Dios en tu corazón hoy. No siempre gobiernan en el mío, no siempre. Pero la verdad es que cuando Dios está sentado en el trono de mi corazón y Él gobierna con paz, me es mucho más fácil
llevar la ropa que Dios quiere que yo lleve. Cuando yo estoy preocupado, con ansiedad sobre los asuntos, es más probable que no esté vestido con esta entrañable misericordia, con humildad, con paciencia y mansedumbre. Es tan importante que Dios gobierne nuestro corazón. Y finalmente dice, y la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Claro, cuando la palabra mora en nuestro corazón, ¿qué ropa nos ponemos? Recuerdo Maribel me decía cuando era joven, si estaba un poco rebelde, se ponía ropa rebelde. Para ellos eran vaqueros. Se ponían vaqueros, que mostraba que aquí me levanto. Pero ¿qué ropa llevamos nosotros? Si la palabra de Cristo mora en nuestro corazón, es que la palabra nos va vistiendo todos los días. Pero me encanta la imagen aquí, que more la palabra en abundancia. ¿Cómo mora la palabra en abundancia? Eso es algo que cae del cielo como lluvia, que salgo y ¡pum! ¡Uy! Tengo el corazón lleno de la palabra. No, eso no ocurre así. Eso ocurre porque pones el despertador un poco antes y te levantas y abres este libro y lees. Pones tiempo para orar con Dios. Pones tiempo para meditar. O sea, haces un esfuerzo de decir, vale, ¿de qué voy a pensar? Voy a pensar sobre el partido de esta noche. No, voy a pensar sobre lo que dice Dios en su palabra. ¿Sabes? Esto de memorizar, alguien me comentó, dice, David, es que a mi edad me cuesta. Bueno, yo todavía estoy buscando la edad en que no le cuesta. O sea, memorizar nos cuesta a todos. ¿Por qué hacer esto? De intentar memorizar. Os digo, desde mi perspectiva, la única razón es que memorizar me obliga a meditar en la palabra. Porque empiezo a repasar lo que dice la palabra y es que pienso en lo que dice la palabra. Me meto en la cama por la noche y digo, bueno, voy a repasar los versículos de memoria. Bueno, gloria a Dios. No tengo que tener muchos memorizados porque empiezo con el primero y antes del segundo ya estoy dormido. ¡Qué bendición! Pero es algo. Tenemos la palabra en el corazón, en la mente. Y eso debe ser para nosotros. Dice David, mi ropa no es esta realmente. O sea, tengo que reconocer que no estoy vestido así de esta manera. Pues que more la palabra en abundancia. Y lo precioso es que lo que dice aquí, cuando mora la palabra en abundancia, ¿sabes lo que sale por tu boca? Es que la palabra de Cristo se convierte en la palabra tuya y empiezas a hablar entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice en Efesios, pero el mismo pensamiento paralelo aquí en esta epístola. Y empezamos a hablar de una manera que nuestras palabras no son las palabras que comentamos la semana pasada, que son como ropa sucia, con polvo y todo. Eso es ropa preciosa, que tenemos palabras que animan, que hacen el bien a los demás. Y llego al final de este pasaje y leo el versículo que salté. ¿Lo habéis notado? Que salté en medio un versículo, no, era a propósito. Ese versículo dice así, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras y habéis revestido de la nueva naturaleza, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Dios hizo a Eva a su imagen y semejanza. Y Adán y Eva pecaron contra Dios. Y en ese sentido, la imagen de Dios quedó tocada. No se nota la imagen de Dios en el ser humano por el pecado. Algo hay todavía, pero no se nota como debe. Pero en Cristo,
El Señor nos viste de tal forma que empezamos a ver algo de la imagen de Dios. Benignidad, mansedumbre, paciencia, amor. Y debe ser así más y más y más. Deberíamos ser cada día mejor vestidos. Cada día deberíamos reflejar un poco más de la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, pregunto en esta mañana, ¿cómo estás vestido tú? Una vez más. Todo el mundo, estáis bien vestidos hoy. Pero ¿cómo estáis vestidos espiritualmente? Si pudiéramos vernos como Dios nos ve, ¿correríamos de este sitio avergonzados? Pues que Dios siga vistiendo nuestra vida día tras día tras día. Padre, ese pasaje es demasiado difícil. Esta ropa que hemos comentado hoy, yo creo que no hay nadie aquí que cuestione que esa ropa es preciosa y buena y necesaria, pero reconocemos que no es fácil vestirnos así de esta forma, porque precisamente nuestra vieja naturaleza escoge otra ropa, quiere vestirse de otra manera. Pero Padre, si hemos sido transformados por tu Espíritu, si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado para vida nueva, Padre, ¿cómo vamos a vestirnos como antes? Queremos que nos vistamos como lo que somos, escogidos, santos y amados. Y pido, Señor, por favor, que tu iglesia viva este mensaje. No solamente cuando venimos a este sitio, sino que nos levantemos todos los días preocupados por cómo nos vestimos y que la imagen de Cristo se vaya renovando cada día más al conocerte mejor, que podamos reflejarte mejor. Señor, te doy gracias por ese privilegio que es nuestro, de vivir en este mundo como luces. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.